Lo que voy a contarte hoy lleva años esperando ser dicho, no porque nadie lo supiera, sino porque quienes lo sabían prefirieron el silencio. Y el silencio, en ciertos casos, no es discreción, es miedo. Llevo más de 3 décadas investigando fenómenos que la ciencia oficial prefiere ignorar, testimonios que los archivos institucionales nunca registraron, encuentros que ocurrieron en lugares donde nadie debería haber estado y que sin embargo dejaron huellas imposibles de borrar. He recorrido archivos parroquiales en pueblos sin nombre, he hablado con pilotos que juraron no volver a abrir la boca, he leído documentos que llegaron a mis manos de formas que todavía no termino de comprender. Y en todo ese tiempo pocas cosas me han detenido en seco como lo que voy a contarte ahora, porque esto no es una historia de luces en el cielo ni de objetos no identificados sobrevolando bases militares. Esto es algo más profundo, más antiguo y, si me permites decirlo así, más personal. Esto tiene que ver con una profecía, con una fecha, con el mes de abril y con un hombre que dedicó su vida entera a intentar entender algo que quizá ninguno de nosotros debería entender del todo. Cuando escuchas el nombre de Juan José Benítez, si llevas algún tiempo interesado en los grandes misterios de nuestra era, algo se mueve en tu interior. No es casualidad, es reconocimiento. Benítez no es un personaje de ficción ni un charlatán de feria. Es un periodista, un investigador, un escritor que construyó su obra sobre una premisa tan sencilla como aterradora, que la verdad existe, que está ahí y que alguien la está ocultando. Pero lo que pocos saben, lo que muy poca gente ha tenido la oportunidad de escuchar de su propia voz, es que en cierto momento de su vida, en un periodo específico que él mismo ha descrito como el más desconcertante de toda su trayectoria, algo ocurrió en el mes de abril que cambió para siempre la dirección de su investigación. No fue un hallazgo documental, no fue un testimonio de terceros, fue algo que él vivió, algo que él experimentó y algo que, según sus propias palabras, todavía no ha terminado de procesar. Permíteme que te sitúe en contexto antes de entrar en el núcleo de lo que voy a revelarte, porque los detalles importan, los detalles siempre importan. En la investigación de fenómenos inexplicables, el diablo no está en los grandes gestos, está en los pequeños, en la coincidencia que no parece serlo, en la fecha que se repite, en la palabra que aparece 2 veces en documentos que nunca debieron cruzarse. Benítez lleva décadas documentando casos de avistamientos, de encuentros cercanos, de testimonios de personas que vieron cosas que no encajan en ningún manual de física conocido. Pero hay una línea en su obra que muchos lectores pasan por alto, una línea que conecta todos sus libros como un hilo invisible, y esa línea tiene que ver con el tiempo. No con el tiempo como medida del movimiento, sino con el tiempo como estructura, como algo que puede doblarse, que puede repetirse, que puede en circunstancias que nadie ha sabido explicar del todo, detenerse. Una tarde de hace algunos años recibí una llamada. El hombre al otro lado del teléfono no quiso identificarse de inmediato. Dijo que había leído algunos de mis trabajos y que tenía algo que compartir, algo que llevaba guardando demasiado tiempo. Le pregunté si podíamos vernos en persona. Hubo una pausa larga, el tipo de pausa que ya he aprendido a reconocer, la que precede a una decisión importante. Finalmente dijo que sí. Quedamos en un bar de una ciudad que no voy a mencionar, porque él me pidió expresamente que no lo hiciera. Era un hombre de mediana edad con la mirada de alguien que ha visto más de lo que querría haber visto. Trabajaba, o había trabajado, en un organismo que tampoco voy a nombrar. Y lo primero que me dijo, antes incluso de pedir algo de beber, fue esto: el mes de abril no es un mes cualquiera. Nunca lo ha sido. Y hay gente que lo sabe. Guardé esa frase durante meses sin saber qué hacer con ella. No tenía contexto suficiente, no tenía documentación que la respaldara. Era solo una afirmación, poderosa en su forma, pero vacía en su contenido, al menos en apariencia. Pero luego empecé a tirar del hilo, y lo que encontré al otro lado del hilo es lo que voy a contarte ahora, pieza a pieza, sin prisa. Porque este tipo de historias no soportan la prisa. Se deshacen sin las fuerzas. Hay que dejarlas respirar. El mes de abril ha sido, a lo largo de la historia documentada y de la historia que no está documentada, un periodo de anomalías. No me refiero a anomalías meteorológicas, aunque también las hay. Me refiero a anomalías en el sentido más amplio de la palabra, sucesos que no encajan, que rompen el patrón, que dejan a quienes los presencian con la sensación de que algo fundamental en la estructura de lo real acaba de moverse. Hay registros, algunos de ellos muy antiguos, que asocian el mes de abril con apariciones, con visiones, con fenómenos
que en distintas culturas y en distintos siglos han sido interpretados de maneras muy diferentes, pero que comparten una característica común. Nadie que los vivió pudo explicarlos de forma satisfactoria. Y nadie que intentó investigarlos desde fuera encontró una explicación que cerrara el caso de manera definitiva. Benítez lo sabe, lo ha documentado, y en algún momento de su trayectoria, en algún punto que él ha mencionado en entrevistas de forma oblicua, casi de pasada, como si no quisiera darle demasiado peso a lo que estaba diciendo, vivió algo en abril que lo colocó en una posición que muy pocos investigadores han ocupado, la de ser al mismo tiempo el investigador y el investigado. La de ser el que busca y el que es encontrado. Y eso, si lo piensas con calma, es exactamente el tipo de giro que ninguna metodología científica sabe cómo manejar. Déjame hablarte de algo que aparece de forma recurrente en los testimonios que he recopilado a lo largo de los años. Una experiencia que distintas personas en distintos países, con distintas formaciones y distintas creencias, han descrito con una consistencia que resulta difícil de atribuir a la casualidad. La experiencia de recibir información, no de buscarla, sino de recibirla. Como si en un momento determinado, sin previo aviso, sin preparación previa, algo o alguien depositara en tu mente un conocimiento que no tenías antes y que no puedes explicar de dónde vino. Los científicos que han estudiado este fenómeno, y los hay, aunque no siempre publican sus conclusiones en revistas de acceso abierto, lo llaman de distintas maneras. Algunos hablan de intuición expandida. Otros de acceso a campos de información no locales. Los más atrevidos, los que están dispuestos a arriesgar su reputación académica, hablan de algo que suena mucho más inquietante: contacto. Benítez ha hablado de esto. No siempre de forma directa, pero lo ha hecho. En algunos de sus textos más personales, en las páginas que no son ficción, pero tampoco son reportaje puro. Hay momentos en los que describe algo que se parece mucho a esa experiencia. La sensación de que cierta información llegó de una manera que no puede atribuirse al trabajo de investigación convencional. Y hay un dato que aparece en esos momentos, un dato pequeño, casi invisible si no sabes lo que estás buscando: la fecha. Casi siempre en esos momentos es abril. ¿Coincidencia? Quizá, pero he aprendido a desconfiar de las coincidencias cuando se repiten demasiado. Las coincidencias únicas pueden descartarse. Las coincidencias que se repiten en el tiempo en distintos contextos, con distintos protagonistas, empiezan a parecer otra cosa. Empiezan a parecer patrón. Y los patrones en la investigación de fenómenos inexplicables son siempre la clave. No la respuesta a la clave. La diferencia es importante. Ahora quiero que te detengas un momento y pienses en algo. Piensa en la cantidad de profecías, de predicciones, de advertencias que a lo largo de la historia han sido asociadas con fechas específicas. La mayoría de ellas han pasado sin que ocurriera nada aparente. Y eso ha servido para desacreditarlas, para archivarlas en el cajón de los delirios colectivos o de las manipulaciones interesadas. Pero hay un detalle que casi nadie menciona cuando se hace ese balance: que algunas de esas fechas no estaban prediciendo un evento externo, visible, medible. Estaban prediciendo un cambio interno. Un cambio en la percepción, un cambio en la manera en que ciertos individuos, y a través de ellos ciertos grupos, iban a comenzar a ver el mundo. Y ese tipo de cambio no aparece en los titulares, no genera imágenes, no deja ruinas, pero ocurre, y cuando ocurre cambia todo lo que viene después. La profecía de la que todos hablan, la que ha circulado en ciertos círculos de investigación durante años, la que llega en forma de fragmentos, nunca completa, siempre parcial, como si alguien se hubiera asegurado de que ninguna persona tuviera acceso a la versión íntegra. Esa profecía tiene que ver con abril. Con un abril específico, aunque la fecha exacta varía según la fuente. Algunos dicen que ya ocurrió, otros dicen que está ocurriendo ahora mismo, en este momento, mientras tú escuchas esto. Y otros, los más cautelosos, los que hablan en voz baja, incluso cuando están solos, dicen que lo que se predijo no es un evento, sino un umbral, un punto de no retorno. Un momento después del cual nada puede volver a ser exactamente como era antes. He tenido acceso a un documento. No voy a decir cómo llegó a mis manos, porque hacerlo comprometería a personas que confiaron en mí. Pero existe, y en ese documento, que no es reciente, que tiene décadas de antigüedad, aunque su contenido parece escrito para este momento, hay una descripción de lo que se espera que ocurra en ese umbral de abril. La descripción no es apocalíptica en el sentido convencional. No habla de catástrofes ni de destrucción masiva.
habla de algo mucho más sutil y en cierta manera mucho más perturbador. Habla de un despertar de la memoria, de un momento en el que un número significativo de seres humanos comenzará a recordar algo que sabían pero que habían olvidado, algo sobre su origen, algo sobre su naturaleza, algo sobre el propósito de estar aquí. ¿Y qué tiene que ver Benítez con todo esto? Más de lo que parece. Porque si hay alguien que ha dedicado su vida a explorar precisamente esa frontera, la frontera entre lo que sabemos y lo que hemos olvidado, entre la historia oficial y la historia real, entre la versión que nos enseñaron y la versión que nadie quiso que conociéramos, ese alguien es él. Y no es casualidad que su obra, en su conjunto, forme una especie de mapa. Un mapa que no señala un lugar geográfico, sino un estado de comprensión. Un nivel de percepción al que, si sigues los indicios con la suficiente paciencia, puedes llegar, o al que algo, en ciertos momentos, en ciertas fechas, puede llevarte. Quiero hablarte ahora de algo que ocurrió en una investigación concreta, una investigación que Benítez realizó hace años y que él mismo ha descrito como una de las más desconcertantes de su carrera. No por los datos que encontró, sino por lo que ocurrió mientras los buscaba. Estaba trabajando en un caso de avistamiento múltiple, un caso en el que varias personas en distintas ubicaciones habían reportado ver el mismo objeto en el cielo durante un periodo de varios días. El caso en sí no era inusual, al menos no más inusual que docenas de otros que había investigado. Pero había algo en los testimonios que no encajaba, no entre sí, sino con el tiempo. Las personas que habían visto el objeto describían el momento del avistamiento con una precisión extraordinaria, pero cuando se comparaban sus relatos con los registros meteorológicos y con otros datos objetivos de esos días, aparecía una discrepancia, no grande pero consistente, como si los testigos hubieran vivido esos momentos en un tiempo ligeramente distinto al tiempo del calendario, como si algo hubiera creado una pequeña burbuja temporal en torno a la experiencia. Benítez lo documentó, lo analizó y en algún momento mientras lo hacía, experimentó él mismo algo que no supo cómo clasificar. Una tarde, trabajando en sus notas, tuvo la sensación de que alguien estaba en la habitación con él. No una presencia amenazante, no algo que generara miedo, sino algo que generaba la sensación opuesta, una calma extraordinaria, casi antinatural, del tipo que no se experimenta en la vida cotidiana y que cuando se experimenta deja una marca, deja una pregunta. ¿De dónde vino eso? ¿Qué fue eso? Y luego, cuando la calma se fue, quedó algo más. Una certeza, no sobre un hecho concreto, no sobre un dato verificable, sino sobre algo más amplio. La certeza de que lo que estaba investigando era más importante de lo que creía y que no era él quien había elegido investigarlo. Esa idea, la de que el investigador no elige su objeto de estudio, sino que es elegido por él, aparece en muchos de los testimonios que he recopilado, no solo en el caso de Benítez. Aparece en el relato de un astrónomo que empezó a ver anomalías en sus datos que nadie más en su equipo podía ver. Aparece en el testimonio de una médica que comenzó a tener sueños recurrentes con pacientes que aún no había conocido. Aparece en la historia de un archivista que trabajaba en un repositorio de documentos históricos y que un día encontró entre papeles que nadie había tocado en décadas una carta dirigida a él, con su nombre, con su apellido, escrita en un idioma que él no hablaba, pero que, de alguna manera que no supo explicar, entendió perfectamente. ¿Qué está pasando en esos momentos? ¿Qué mecanismo, qué fuerza, qué inteligencia, si es que hay alguna, está operando detrás de esas experiencias? No lo sé, y sospecho que nadie lo sabe con certeza. Pero hay una hipótesis que circula entre los investigadores que se toman estos fenómenos en serio. Una hipótesis que no es nueva, pero que en los últimos años ha ganado un respaldo inesperado desde campos tan distintos, como la física cuántica, la neurociencia y la antropología de las experiencias místicas. La hipótesis dice que la conciencia no es un producto del cerebro, que el cerebro no genera la conciencia sino que la recibe, que la conciencia es algo que existe de forma independiente, algo que permea el universo de la misma manera que permean la materia y la energía, y que en ciertos momentos, bajo ciertas condiciones que todavía no comprendemos del todo, esa conciencia universal puede interactuar con la conciencia individual de una manera que deja huellas. Huelas en forma de visiones, de intuiciones, de certezas inexplicables, de encuentros que no deberían haber ocurrido pero que ocurrieron. Y si eso es cierto, si la conciencia es un campo y no un producto, entonces la idea de una profecía adquiere un significado completamente distinto. No sería una predicción hecha por alguien que conoce el futuro.
Sería una señal emitida desde ese campo de conciencia universal, una señal que ciertos individuos en ciertos momentos son capaces de recibir. Y la pregunta ya no sería si la profecía es verdadera. La pregunta sería ¿para quién es verdadera? ¿A quién está dirigida? ¿Y qué se supone que esa persona debe hacer con ella? Benítez, creo, lleva décadas intentando responder a esa pregunta. No en abstracto, no como ejercicio filosófico, sino en la práctica concreta de su trabajo. Cada libro que ha escrito, cada investigación que ha publicado, cada testimonio que ha recogido y preservado, cuando otros lo habrían descartado, forma parte de esa respuesta. Una respuesta que no está completa, que quizá no puede estar completa, pero que avanza, que se acerca. Que en ciertos momentos que él ha descrito como los más extraños y a la vez los más luminosos de su vida parece estar a punto de cerrarse. Y luego no se cierra. Y hay algo nuevo que investigar y el camino continúa. Déjame hablarte ahora del contenido específico de lo que se ha llamado la profecía de abril. Lo haré con cuidado porque hay partes de esta información que son claras y partes que son deliberadamente opacas y no quiero presentarte como certeza lo que es especulación ni como especulación lo que tiene respaldo. Documental. Empezaré por lo que es más sólido. Hay una tradición documentada en fuentes que van desde textos esotéricos medievales hasta informes de inteligencia del siglo XX que fueron desclasificados parcialmente, que habla de ciclos. Ciclos en el comportamiento humano, ciclos en los fenómenos que podríamos llamar paranormales o anómalos, ciclos en la frecuencia con que ciertos tipos de experiencias son reportadas por personas que no tienen ninguna conexión entre sí. Esos ciclos, según las fuentes que he podido consultar, tienen una periodicidad que no es anual, sino que está vinculada a algo más complejo, a la posición de la Tierra en su órbita, a ciertos alineamientos que los astrónomos registran pero que la astronomía convencional no asocia con efectos sobre la conciencia humana. Y hay un momento en ese ciclo, un punto específico que cae, con variaciones de pocos días, en el mes de abril, en el que la frecuencia de experiencias anómalas alcanza un máximo estadístico. Esto no es misticismo. O al menos, no solo misticismo. Hay datos, hay registros. Hay investigadores que han pasado años compilando casos, correlacionando fechas, buscando el patrón, y el patrón está ahí. Discreto, no espectacular, no del tipo que genera titulares, pero consistente. En abril, más personas ven cosas que no deberían poder ver. En abril, más personas reportan sueños proféticos que luego se cumplen, al menos parcialmente. En abril, más personas tienen experiencias que describen como encuentros con algo o con alguien que no pertenece a su realidad cotidiana. Y en abril, más personas sienten la necesidad de buscar respuestas a preguntas que durante el resto del año no les habían preocupado especialmente. ¿Por qué abril? Esa es la pregunta que nadie ha respondido de forma satisfactoria. Hay teorías. Algunas apuntan a factores astronómicos a la posición del eje terrestre en relación con el Sol en ese momento del año que crea condiciones específicas en el campo electromagnético del planeta. Otras apuntan a factores biológicos, a cambios en la química cerebral asociados con el aumento de luz solar después del invierno. Otras, las más audaces, apuntan a algo que no tiene nombre científico todavía, pero que distintas tradiciones espirituales han llamado de distintas maneras. Una apertura, un adelgazamiento del velo. Un momento en el que la barrera entre lo que vemos y lo que no vemos se hace más permeable. Benítez no ha adoptado ninguna de estas teorías de forma explícita, pero si lees su obra con atención, si prestas atención no solo a lo que dice, sino a cómo lo dice a los momentos en que su prosa se vuelve más densa, más cargada, más como si estuviera eligiendo cada palabra con una cuidado que va más allá del oficio literario, encontrarás que hay ciertos temas que aparecen una y otra vez. La permeabilidad de la realidad, la posibilidad de que lo que llamamos mundo físico sea solo una capa, quizá no la más importante, de algo mucho más vasto. La idea de que ciertas personas, en ciertos momentos, tienen acceso a esa vastedad. Y la pregunta, siempre presente, aunque no siempre formulada de forma directa, de qué se supone que debemos hacer con ese acceso. Hay un testimonio que quiero compartir contigo. Es el de una mujer que conocí hace varios años en el contexto de una investigación que estaba realizando sobre experiencias cercanas a la muerte. No era el tipo de persona que uno esperaría encontrar en ese contexto. Era ingeniera, trabajaba en un sector técnico.
Tenía una formación completamente racional y una desconfianza declarada hacia cualquier cosa que oliera a misticismo. Pero había tenido una experiencia que no podía ignorar y que no podía explicar. Y la había tenido en abril. Me dijo que estaba conduciendo de noche sola en una carretera que conocía bien. No había nada inusual en el viaje, no había señales previas de que algo estuviera a punto de ocurrir, y entonces en un momento que ella describe como completamente ordinario, todo cambió. No hubo accidente, no hubo pérdida de conciencia, no hubo nada que la medicina pudiera señalar como causa. Simplemente, durante un periodo que ella estima en unos pocos minutos, pero que subjetivamente vivió como algo mucho más largo, tuvo acceso a una información que no sabía que tenía. Información sobre sí misma, sobre su historia, sobre el propósito de su vida, sobre cosas que habían ocurrido antes de su nacimiento y cosas que ocurrirían después de su muerte. No como una visión cinematográfica, no como imágenes proyectadas en su mente, sino como una comprensión directa, instantánea, sin palabras, del tipo que los filósofos llaman conocimiento intuitivo, pero que en su intensidad y en su claridad iba mucho más allá de cualquier intuición ordinaria. Cuando terminó, cuando la carretera volvió a ser solo una carretera y ella volvió a ser solo una conductora en la oscuridad, lo primero que hizo fue detenerse, salir del coche, mirar el cielo y llorar, no de miedo, no de alegría exactamente, sino de algo para lo que me dijo que no existe una palabra adecuada en ningún idioma que ella conociera, algo que era a la vez reconocimiento y pérdida. Como si hubiera recordado algo que siempre había sabido y al mismo tiempo hubiera comprendido que no podría llevarse ese recuerdo de vuelta a su vida ordinaria en su forma completa, que se desvanecería, que quedaría solo el rastro, solo la certeza de que había ocurrido algo, sin los detalles, sin el contenido preciso, solo la forma. Le pregunté si había intentado documentar lo que había experimentado. Me dijo que sí, que inmediatamente después había aparcado el coche y había intentado escribir en su teléfono todo lo que recordaba, pero que al intentar poner en palabras lo que había vivido, las palabras no alcanzaban. Que era como intentar describir un color a alguien que nunca ha visto, que los conceptos que tenía disponibles en mente eran demasiado pequeños para el contenido que intentaba contener, y que cuanto más intentaba precisar, más se le escapaba. Lo que sí pudo conservar, lo que sí quedó en sus notas de esa noche, fue una frase. Una sola frase que me dijo no sentía como suya, que sentía como si alguien se la hubiera dictado. La frase era esta: el tiempo no es lo que parece y lo que viene en abril no es un fin sino un comienzo que ya ocurrió. Guarda esa frase, vuelve a ella más tarde, porque cobra un significado diferente dependiendo del momento en que la leas. He hablado con otros investigadores sobre este tipo de experiencias, con personas que llevan décadas en este campo y que han desarrollado una especie de cartografía de lo inexplicable, un mapa de los territorios donde la realidad ordinaria empieza a deshacerse y aparece algo que no tiene nombre en los libros de texto. Y hay un consenso no explícito, no formulado como tal, pero presente en las conversaciones, en los silencios, en las miradas que se cruzan cuando alguien menciona ciertos casos. El consenso es que estamos en un momento particular, que algo está cambiando, no de forma dramática, no de la manera en que lo cambiaría un desastre o una revolución, sino de la manera en que cambia la luz cuando el sol empieza a ponerse, gradualmente, casi imperceptiblemente, hasta que de repente te das cuenta de que ya no es el mismo día que era hace una hora. Benítez lo ha dicho de distintas maneras en distintos momentos de su carrera, no siempre con esas palabras, no siempre de forma directa, pero está en su obra. Está en la dirección que ha tomado su investigación en los últimos años. Está en la manera en que ciertos temas que antes abordaba con la distancia del periodista han comenzado a aparecer con una cercanía diferente, con una implicación personal que no estaba antes, como si él mismo, el investigador, hubiera cruzado una línea. Como si en algún momento, en algún abril que no ha identificado públicamente con precisión, algo lo hubiera tocado de una manera que no admite la distancia profesional como escudo. Y eso, si lo piensas bien, es exactamente lo que describe la profecía. No un evento externo, no algo que ocurre ahí fuera, en el mundo, en el cielo, en los noticiarios, sino algo que ocurre dentro. Un cambio en la percepción, un cambio en la manera de relacionarse con la realidad. Un cambio que, una vez que ocurre, no puede deshacerse. Que deja al que lo experimenta en una posición nueva, en un territorio sin mapas, con la certeza de que algo es verdad y sin la capacidad de demostrarlo de la manera en que el mundo moderno exige que se demuestren las cosas. Tú has vivido algo así.
¿Has tenido alguna vez la sensación de que en un momento determinado, sin que pudieras explicar por qué, algo cambió? ¿Un sueño que se cumplió? ¿Una intuición que resultó ser exacta de una manera que iba más allá de la probabilidad estadística? ¿Una experiencia que no encajaba en ninguna categoría que tuvieras disponible? Si es así, no estás solo. Y si no lo has vivido todavía, quizás sea porque todavía no ha llegado tu abril. Déjame avanzar ahora hacia algo más concreto, hacia uno de los elementos específicos de la profecía que circula en los círculos de investigación y que tiene una relación directa con el trabajo de Benítez. Este elemento tiene que ver con los llamados mensajes. No mensajes en el sentido de comunicaciones ordinarias, sino mensajes en el sentido de información codificada que aparece en lugares y momentos inesperados, que solo puede ser descifrada por quien tiene el contexto adecuado para hacerlo, y que cuando se descifra revela algo sobre la naturaleza de la realidad que no estaba disponible antes. Benítez ha documentado casos de este tipo, casos en los que personas completamente ordinarias, sin ninguna formación especial, sin ningún interés previo en temas esotéricos o paranormales, recibieron de alguna manera información que no podían haber obtenido por medios convencionales. Información que resultó ser verificable al menos parcialmente. Información que en algunos casos anticipó eventos que ocurrieron después, y en todos esos casos, sin excepción, hay un elemento común que Benítez ha señalado con discreción, pero con consistencia. La persona que recibió el mensaje no lo buscaba. No estaba en un estado de meditación ni en ninguna práctica espiritual. Estaba haciendo algo completamente ordinario, conduciendo, cocinando, durmiendo, aunque en ese caso el mensaje llegó en sueños. O simplemente sentada en silencio, sin pensar en nada en particular. Eso es importante. Eso es muy importante. Porque sugiere que el mecanismo por el que llega este tipo de información no depende de la preparación del receptor. No depende de que el receptor sea especialmente sensible o especialmente inteligente o especialmente espiritual. Depende de algo más, de algo que tiene que ver con el momento, con la apertura, con esa permeabilidad de la que hablaba antes. Y si eso es así, si cualquier persona puede recibir ese tipo de información en el momento adecuado, entonces la pregunta cambia de forma radical. La pregunta ya no es quién puede recibir los mensajes. La pregunta es quién está escuchando cuando llegan. La profecía de abril, en su versión más completa, la que he podido reconstruir a partir de fragmentos de distintas fuentes, habla de un periodo de tiempo durante el cual la frecuencia de estos mensajes aumenta de forma significativa. Un periodo en el que más personas en más lugares comenzarán a recibir información que no saben cómo procesar, información que en muchos casos será descartada como sueños, como fantasías, como productos de una mente cansada o de una imaginación activa. Pero que en algunos casos, en los casos de quienes tengan el contexto para reconocerla, será reconocida como lo que es, como una señal, como una invitación, como el comienzo de algo. ¿El comienzo de qué? Aquí es donde las fuentes divergen, aquí es donde el misterio se hace más denso. Algunos hablan de un cambio en la conciencia colectiva, de un salto evolutivo, de una transformación en la manera en que la especie humana se relaciona con la realidad. Otros hablan de algo más específico, de un contacto, no en el sentido de nave espacial aterrizando en un campo, sino en el sentido de una comunicación que se establece entre la conciencia humana y algo que la trasciende. Algo que ha estado ahí siempre, pero que en ciertos momentos, en ciertos abriles, se hace más accesible, más audible, más presente. Y hay una tercera interpretación, la más inquietante de todas, la que aparece en los documentos más antiguos y en los testimonios más desconcertantes. Esta interpretación dice que lo que se predijo no es algo que va a ocurrir, es algo que ya ocurrió, que la profecía no es una predicción del futuro, sino una descripción del presente, que estamos ya en ese umbral, que el cambio ya está sucediendo y que la razón por la que la mayoría de nosotros no lo percibe es que estamos mirando en la dirección equivocada, esperando el gran gesto, el evento espectacular, la señal imposible de ignorar, cuando en realidad el cambio está ocurriendo en silencio, en lo pequeño, en los sueños que no recordamos del todo, en las intuiciones que descartamos, en los momentos de calma inexplicable que a veces nos visitan sin razón aparente y que dejamos pasar sin prestarles la atención que merecen. Benítez, creo, lo sabe, y creo que por eso su obra tiene la textura que tiene. Por eso no es solo periodismo, ni solo literatura, ni solo investigación.
Es algo que combina todo eso con algo más, con algo que no tiene nombre exacto, pero que se reconoce cuando se lee con atención. Es la textura de alguien que está intentando comunicar algo que está en el límite de lo comunicable, que está usando las herramientas del lenguaje para señalar hacia algo que el lenguaje no puede contener del todo, que está, en definitiva, haciendo exactamente lo que hacen los mensajes de los que hablaba antes, dejando huellas para quien tenga el contexto para seguirlas. Quiero hablarte ahora de algo que encontré en mis investigaciones y que tardé mucho tiempo en entender. Un detalle que parecía pequeño, pero que, cuando lo conecté con todo lo demás, cambió la forma en que veía el conjunto. Se trata de una serie de documentos que llegaron a mis manos de forma indirecta, a través de una persona que prefirió no identificarse y que me los entregó con la condición de que no los reprodujera de forma literal. Lo que puedo hacer es describirlos. Y lo que describen es esto, una serie de observaciones realizadas en distintos momentos del siglo XX sobre la conducta de grupos de personas que habían tenido experiencias anómalas. No avistamientos, no experiencias cercanas a la muerte, no nada de lo que generalmente se clasifica como fenómeno paranormal, sino algo más sutil. Grupos de personas que, sin haberse comunicado entre sí, sin haber tenido ningún contacto previo, habían comenzado a hacer las mismas preguntas, a buscar la misma información, a sentir la misma urgencia de entender algo que no sabían nombrar con precisión. Los documentos describían este fenómeno con un término técnico, que no voy a reproducir aquí, porque hacerlo podría identificar su origen. Pero la descripción era clara, algo estaba activando en ciertos individuos de forma simultánea y sin coordinación aparente, una búsqueda que en la mayoría de los casos llevaba a los mismos lugares, a los mismos temas, a las mismas preguntas sobre el origen, sobre la conciencia, sobre la naturaleza del tiempo, sobre la posibilidad de que la realidad que percibimos sea solo una fracción de la realidad que existe. Y los documentos señalaban algo más. Señalaban que estos episodios de activación simultánea tenían una periodicidad y que esa periodicidad coincidía con una regularidad que los autores del documento encontraban difícil de atribuir a la casualidad con ciertos momentos del año. Momentos que incluían, de forma destacada, el mes de abril. No voy a decirte que esto prueba nada. No tengo la pretensión de probar nada. Lo que sí te digo es que cuando juntas este dato con los testimonios que he recopilado, con los patrones que he observado en décadas de investigación, con lo que Benítez ha documentado en su obra, con lo que el hombre que me llamó aquella tarde me dijo antes de pedir su bebida, cuando juntas todo eso, el resultado no es una prueba. Pero tampoco es nada, es algo intermedio, es la forma que tiene la verdad cuando no puede mostrarse completamente. Cuando tiene que mostrarse en fragmentos, en insinuaciones, en coincidencias que se acumulan hasta que ignorarlas requiere más esfuerzo que aceptarlas. Hay una pregunta que me hago desde hace años y que no he podido responder de forma satisfactoria. La pregunta es esta: si algo o alguien está intentando comunicar algo a la humanidad. Si hay una inteligencia, sea del tipo que sea, que está emitiendo señales que algunos de nosotros recibimos en ciertos momentos. ¿Por qué hacerlo de esta manera? ¿Por qué no de forma directa, inequívoca, imposible de ignorar? ¿Por qué los mensajes son siempre fragmentarios, siempre susceptibles de ser descartados, siempre formulados de una manera que permite la duda? He escuchado distintas respuestas a esta pregunta. Una de las más interesantes, la que me dio un investigador que había pasado décadas estudiando casos de contacto en distintas culturas, era esta: que la comunicación directa, inequívoca, imposible de ignorar, no sería comunicación, sería imposición, y que cualquier inteligencia que comprendiera la naturaleza de la conciencia humana sabría que la imposición no produce comprensión. Produce obediencia a veces, produce miedo otras, pero no produce el tipo de transformación que parece ser el objetivo de estos mensajes. La transformación solo ocurre cuando el individuo llega a la comprensión por su propio camino, cuando las piezas se encajan de una manera que él puede reconocer como propia, cuando el descubrimiento es suyo, aunque alguien lo haya guiado hasta él. Eso me parece profundo. Y me parece que explica, al menos parcialmente, la naturaleza de la obra de Benítez. Porque él no te dice qué pensar, no te da una respuesta. Te da datos, te da testimonios, te da preguntas, te lleva hasta el borde de algo y luego te deja ahí mirando. Y lo que ves desde ese borde depende de ti, depende de lo que traes contigo. Depende de tu historia, de tus experiencias, de tu disposición a dejar que algo te cambie. Y eso, creo, no es una limitación de su método. Es el método
Permíteme ahora acercarme al núcleo de lo que quiero contarte. Al elemento de la profecía de Abril que más me ha impactado en mi investigación y que creo es el que más directamente conecta con el trabajo de Benítez y con la pregunta que subyace a todo lo que hemos hablado hasta aquí. Este elemento tiene que ver con la memoria en un sentido que va más allá de la memoria personal, más allá de los recuerdos de una vida individual. Tiene que ver con algo que distintas tradiciones han llamado de distintas maneras: memoria del alma, memoria cósmica, akasha, registro eterno. La idea de que toda experiencia que ha ocurrido en el universo está registrada en algún lugar, en alguna forma, y que en ciertos momentos, bajo ciertas condiciones, es posible acceder a ese registro. La profecía habla de un momento en el que esa membrana, la que separa la memoria individual de la memoria universal, se hace más fina, en el que más personas tienen acceso, aunque sea parcial y aunque sea breve, a algo que va más allá de su propia experiencia, a recuerdos que no son suyos, a conocimientos que no adquirieron en esta vida, a una comprensión de la historia, no de la historia que está en los libros, sino de la historia real, la que ocurrió antes de que hubiera lenguaje, la que ocurrió en el origen, de algo que todavía no sabemos nombrar con precisión, que de repente se vuelve accesible. No completa, no permanente, pero real, inconfundiblemente real. Benítez ha explorado esto, lo ha explorado en su ficción y en su no ficción, en sus investigaciones periodísticas y en sus reflexiones más personales. Y hay un tema que aparece de forma recurrente en su obra que creo que es la clave de todo: la idea de que no estamos solos. No en el sentido de que hay vida inteligente en otros planetas, aunque eso también está en su obra, sino en el sentido de que no estamos solos en nuestra búsqueda, de que hay algo, alguna presencia, alguna inteligencia, alguna fuerza que no sabemos nombrar, pero que podemos sentir en ciertos momentos, que está acompañando ese proceso, que está, en algún sentido que no termino de entender, interesada en que lo logremos, en que lleguemos a algún lugar, en que recordemos algo que hemos olvidado. ¿Qué es lo que hemos olvidado? Esa es la pregunta final, la que está detrás de todas las demás, la que la profecía de Abril, en sus distintas versiones y fragmentos, parece estar intentando responder sin llegar nunca a hacerlo del todo. Y mi sospecha, después de años de investigación, después de todos los testimonios y los documentos y las conversaciones en lugares que no voy a nombrar, con personas que no voy a identificar, mi sospecha es que lo que hemos olvidado no es un dato, no es una fecha, ni un lugar, ni un nombre. Es una experiencia, la experiencia de saber, de forma directa, sin mediación, sin necesidad de pruebas o argumentos, que somos parte de algo. Que no somos accidentes del cosmos, sino expresiones del cosmos. Que la conciencia que nos permite hacer preguntas sobre el universo es la misma conciencia con la que el universo se hace preguntas sobre sí mismo. Y que en algún nivel que la mayoría de nosotros no alcanza en la vida ordinaria, eso ya lo sabemos. Siempre lo hemos sabido, solo hemos olvidado que lo sabemos. Eso es lo que la profecía de Abril promete, no un evento. No una señal en el cielo, no una respuesta definitiva a todas las preguntas, sino un recordatorio, un momento en el que esa certeza que está ahí siempre, pero que generalmente está enterrada bajo capas de ruido y de urgencia y de las mil pequeñas distracciones de la vida cotidiana, emerge, se hace presente, se hace inignorable y aunque luego se vaya, aunque vuelva a hundirse bajo la superficie, deja una huella, deja la certeza de que estuvo ahí, de que es real, de que la búsqueda tiene sentido. Benítez lleva décadas siendo portador de esa huella, lo veo en su escritura, lo veo en la manera en que habla cuando habla de los temas que más le importan. Lo veo en el hecho de que, después de todo lo que ha investigado, después de todos los casos que podrían haberlo agotado o haberlo convencido de que no hay nada que encontrar, sigue buscando, sigue preguntando, sigue abriendo archivos que otros cerraron. Y eso en sí mismo es una forma de profecía. La profecía de que la búsqueda importa, de que el acto de preguntar, aunque no llegues a la respuesta, cambia algo en ti. Y quizá en algo más grande que tú. Quiero compartir contigo algo más antes de llegar al final de esta narración. Algo que ocurrió hace relativamente poco tiempo y que me parece relevante en el contexto de todo lo que hemos hablado. Estaba revisando notas antiguas, documentos que había acumulado a lo largo de años de investigación y que no había vuelto a mirar en mucho tiempo. Entre esos documentos encontré algo que había olvidado por completo. Era una transcripción de una conversación que había tenido hace muchos años con alguien que, en aquel momento, no me pareció especialmente significativo. Un hombre que había tenido una experiencia de avistamiento
que la describía con detalle pero sin dramatismo, como si estuviera contando algo que le había ocurrido en un viaje de trabajo. Ordinario en su forma, aunque extraordinario en su contenido. Lo que me detuvo al releer la transcripción no fue la experiencia en sí. Fue un detalle al final, un detalle que en su momento no había subrayado, que no había marcado como importante, que había pasado por alto completamente. El hombre, al terminar de describir su avistamiento, había añadido algo casi de pasada. Había dicho que después de la experiencia, en los días que siguieron, había tenido una sensación persistente. La sensación de que algo estaba a punto de ocurrir. No algo malo, no algo que generara miedo, sino algo que él describió como un cambio de estación, no meteorológico, sino de otro tipo, como si el mundo estuviera a punto de girar hacia algo diferente, y había añadido, y esto fue lo que me detuvo, que esa sensación siempre le llegaba en abril, que había ocurrido varias veces en su vida, siempre en abril, y que cada vez que llegaba algo cambiaba, no de forma dramática, no de forma que otros pudieran ver, pero él lo sabía, él lo sentía. El mundo había girado un poco y él era ligeramente diferente de lo que había sido antes. Eso es la profecía de abril. No un anuncio del fin del mundo. No una fecha en un calendario que marque el momento en que todo explota o todo se transforma de golpe. Sino esto, un giro, un cambio de estación que no es meteorológico. Un momento en el que algo que estaba dormido despierta, en el que algo que estaba oculto se hace visible. En el que algo que no sabíamos que llevábamos dentro emerge y nos cambia, silenciosamente sin que nadie más lo note, pero de forma real e irreversible. ¿Ha ocurrido ya? ¿Está ocurriendo ahora? ¿Está por ocurrir? No lo sé. Y sospecho que la respuesta correcta a esa pregunta es que las tres cosas son verdad al mismo tiempo. Que el tiempo, como decía la frase que aquella mujer escribió en su teléfono en la oscuridad de una carretera, no es lo que parece, que el umbral de abril no está en el calendario, está en la conciencia. Y que para quien está listo para cruzarlo, ya está cruzado. Y para quien no lo está, todavía no ha llegado. Y ambas cosas son igualmente verdaderas. Benítez, creo, cruzó ese umbral hace mucho tiempo. Y su obra es el mapa que dejó para quienes vienen detrás. No un mapa que te lleva de A a B. Un mapa que te muestra que el territorio es más grande de lo que pensabas, que hay zonas que los mapas oficiales no registran, que hay rutas que no están señalizadas, pero que existen. Y que si tienes el valor de adentrarte en ellas con la humildad de quien sabe que no lo sabe todo y la curiosidad de quien sabe que siempre hay algo más, llegarás a lugares que no podrías haber imaginado desde el punto de partida. Eso es lo que la investigación de fenómenos inexplicables, en su mejor versión, en la versión que Benítez representa, puede ofrecerte. No certezas, no respuestas definitivas. No la tranquilizadora sensación de que todo está explicado y bajo control, sino algo más valioso, la expansión, la sensación de que el universo es más rico, más complejo, más misterioso y más cargado de significado de lo que la versión oficial de la realidad te ha permitido creer, y que tú en ese universo no eres un accidente, no eres un espectador, eres algo que participa, algo que importa, algo que en ciertos momentos, en ciertos abriles, puedes sentir esa participación de una manera que va más allá de las palabras. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado todo esto con la atención que merece, quiero preguntarte algo, no como fórmula, no como recurso narrativo, sino de verdad. ¿Has sentido alguna vez eso de lo que hablaba? Ese giro, esa sensación de que algo cambió sin que pudieras señalar exactamente qué. Ese momento en el que una certeza llegó de algún lugar que no sabías nombrar y se quedó aunque no pudieras explicarla. Si es así, puedes dejarlo en los comentarios, no porque yo vaya a tener una respuesta para ti, sino porque a veces nombrar las cosas, ponerlas en palabras, aunque las palabras no las capturen del todo, es el primer paso de algo, y porque quizá no seas el único. Quizá haya alguien más que lea lo que escribes y reconozca en ello algo que también vivió y no supo cómo nombrar. Y ese reconocimiento, ese momento en que dos personas que nunca se han visto descubren que compartieron algo que no debería ser posible compartir, eso también es una forma de profecía, una pequeña, una discreta, pero real. Y ahora, para cerrar, déjame decirte lo que pienso después de años de investigación. Después de todos los archivos y los testimonios y las conversaciones en lugares que no voy a nombrar y los documentos que llegaron a mis manos de formas que todavía no termino de comprender. Lo que pienso es esto: el mayor misterio no está en el cielo,
No está en los archivos clasificados ni en los testimonios de los pilotos, ni en las anomalías que los instrumentos registran y que los científicos no saben cómo explicar. El mayor misterio está en nosotros, en el hecho de que somos capaces de hacer preguntas, en el hecho de que algo en nosotros sabe que hay más de lo que ve, en el hecho de que la búsqueda que Benítez representa y que millones de personas en todo el mundo comparten sin conocerse, no se detiene. No se rinde ante la falta de respuestas. No se conforma con la versión oficial, sigue. Siempre sigue. Eso en sí mismo es la señal más poderosa que conozco. La señal de que hay algo que encontrar. De que la búsqueda no es un error, ni una ilusión, ni un producto de mentes que no soportan la incertidumbre. Es una respuesta. Una respuesta a algo que nos llama desde un lugar que no sabemos nombrar, pero que reconocemos cuando lo sentimos. Un lugar que quizá en ciertos momentos, en ciertos abriles, se hace un poco más cercano, un poco más audible, un poco más real. Y quizá eso sea suficiente. Quizá no necesitemos la respuesta completa. Quizá lo que necesitamos es seguir siendo capaces de escuchar la pregunta, de mantenernos en ese espacio donde nada está completamente explicado y nada está completamente negado, donde el misterio no es un obstáculo, sino el territorio mismo. Donde buscar y no encontrar del todo no es un fracaso, sino la forma más honesta de relacionarse con algo que es, por su propia naturaleza, más grande que cualquier respuesta que podamos formular. Eso es lo que Benítez lleva décadas haciendo. Eso es lo que la profecía de abril, en su versión más profunda, más allá de las fechas y los eventos y las señales en el cielo, nos invita a hacer, a quedarnos en la pregunta, a no cerrar el archivo, a seguir escuchando aunque no sepamos exactamente qué estamos escuchando ni de dónde viene, porque quizá en ese acto de escuchar, en esa disposición a recibir algo que no pedimos y que no controlamos, esté la clave de todo lo que estamos buscando. Quizá el umbral de abril no sea un momento en el tiempo, sino un estado en la conciencia. Y quizá, solo quizá, al escuchar esto, ya hayas dado el primer paso para cruzarlo.